Bienvenido a Control, café con los mercados. Buenos días, cafeteros. Buenos días, Mike. Llegó el día. Esta noche nos presenta resultados Micron, la empresa de moda. Muy buenos días, productor. Feliz miércoles 24 de junio. Y sí, esta noche a cierre, ¿no? Si mal no recuerdo. Esta noche, a cierre de mercado, pues entre las 10 y 10 y media de la noche, pues tendremos las noticias Mandanga. de la mandanga de la buena que moverá mercados. Y bueno, antes de entrar en materia, me voy a arrastrar, voy a pedir ese like, ¿vale? Ya sabéis que me obliga el maldito algoritmo, que a mí no me gusta nada pedirlo, pero os lo voy a pedir ya porque luego se nos olvida. Y bueno, pues lo dejamos hecho y ya está. Dadnos ese like que nos hace muy felices y bueno, el que no esté suscrito yo no sé a qué espera, porque es que traemos lo mejor de lo mejor cada día, ¿o no, Mike? Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y qué le preguntamos a los cafeteros hoy? ¿Qué creen que Pues va a pasar mira, con Micron? iba a ir yo más a lo personal. Pues perfecto, tú mandas. Yo soy el becario. Yo Pues se lo mira, sugiero. como estamos así en comunidad y tal, pues bueno, les iba a preguntar que, bueno, que de dónde son y que qué les mola hacer, si les gustan las acciones, si les gustan los índices, más swing trading, más largo plazo, bueno, que nos cuenten un Venga, poco su aproximación al mercado. pues me parece perfecta la pregunta, productor, y con ganas de leerles. Así que fantástico. Venga, ¿y qué Venga, tenemos aquí de, perfecto. de Micron? Pues mira, he entrado aquí en su página web y ¿qué me he encontrado? Fíjate, antes de la presentación de No me resultados digas. tenemos aquí una noticia que nos cuenta que Micron y Anthropic anuncian un acuerdo sobre infraestructura de IA. Qué bien, Mike. Qué Qué bien. timing, ¿eh? Qué timing, ¿eh? Vamos. Qué bien. Junio del 22, bueno, hace un par de jornadas, la acción abrió con un hueco al alza, celebrándolo. Ayer ya vimos lo que pasó, que se Sí. pegó un estacazo de un 13%, ¿vale? Ajá. Y bueno, pues aquí tenemos la noticia y yo cuando la he visto he dicho, Déjà vu. yo esta peli la he visto ya. Sí, sí. Y, A mí también me suena. y es que recuerdo que en octubre del 25, que se lo comentaba yo a Mike, todavía no hacíamos ni el Ujú. programa, pero le comentaba yo a Mike que Microsoft, antes de presentar su cuenta de resultados, nos anunciaba, aquí te lo tenéis, el 28 de octubre del 25, un acuerdo con OpenAI. ¿Y qué No me hacía? digas. Sí, como lo oyes. ¿Y qué hacía Microsoft? Pues abría con un hueco alcista antes de la presentación de resultados, ¿vale? Del día de presentación. Y fijaos qué es lo que ha hecho desde entonces, ¿vale? Yo seguro que es casualidad. De todas formas, Seguro que sí. como yo soy becario y estoy en prueba y te puedo tocar los cojones, hablando mal y rápido, lo que quiera, y tenemos nuevos cafeteros, por aquí os vamos a dejar un primer episodio que hicimos de las trampas del mercado, ¿no, productor? Ya que aprovechamos que tenemos nuevos cafeteros Sí, incorporándose últimamente y sí, como ese vídeo tiene ya más de un mes, aquí en esa trampa que explicamos de Tesla, bueno, y el sentimiento contrario, si le echáis un ojo, entenderéis todo esto mucho mejor. Pero sí, qué casualidad, de nuevo, el timing con el que presentaba resultados Microsoft, y ahí tiene la flecha marcada Dari, justo fue, vamos, sí. se ve que Habría la con empapelada fue hueco. buena. Habría con hueco alcista y yo te lo dije, digo, qué mal me huele a mí esto. Justo antes de la presentación de resultados nos anuncian este acuerdo para que la gente compre. Y bueno, pues ya Claro. vemos lo que pasó después. ¿Tiene que pasar lo mismo en Micron? Pues no No. necesariamente, pero a mí me huele muy, muy mal. Bueno, pues muy buen detalle. ¿Cómo te gusta ahí la fractalidad y los patrones que se repiten, el productor? Y bueno, pues Sí, atentos porque esta noche a cierre, pues presenta aquí Micron y con muy, pero que muy buenas noticias. Así que se sí, repetirá la historia, pues como dice, no sabemos, pero cuanto menos, a estar atentos. sí, sí. Y bueno, ya habíamos comentado estos días, vaya, me la ha jugado esto. No pasa nada, hombre. Cosas del directo, se nos ha jodido. Bueno. Que teníamos varias noticias, las hemos ido trayendo en Ujú. programas atrás y las hemos ido comentando de, bueno, de subidas de precio objetivo de Micron, que bueno, Sí, pues que para nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, pues estaban un poco alentando compras por parte de, mira, Bank of America eleva el precio objetivo de Micron a $1.500 hace 16 horas.
Sí, justo también. Es que no Sí, dan puntadas sin hilo, es increíble, porque lo podrían haber dicho hace 6 meses y ¿no? Que se hubiera subido todo el mundo a la claro. espectacular subida vertical que lleva Micron, que por eh, supuesto, y no nos cansamos de matizar, en el medio a largo plazo, pedazo de acción, pedazo de empresa y Sí, pedazo de rendimientos. sí, sí, Pero vamos. ese es el timing. Por ejemplo, tenía ahí en pantalla Microsoft, el productor. ¿Esa caída de Microsoft supuso la quiebra de la empresa? Hombre, ni mucho menos. Pero No, cuanto menos no era el mejor momento para entrar, ¿no? Pese a que efectivamente. las noticias invitaban a hacerlo, por lo que sea. Efectivamente. Y sí, bueno, aquí tenemos ya a Micron en pantalla. Y bueno, ya, como decimos siempre, es un empresón, ¿vale? Y la subida, el rendimiento es espectacular. Pero bueno, fijaos que desde abril del 25 ha subido, bueno, ha llegado a subir casi un 1800%. O sea, una auténtica No está salvajada. mal. Y Sí. justo ahora nos empiezan a decir que bueno, que es maravillosa, que hay que subirle el precio objetivo, que bueno, que llega a acuerdos con Anthropic. A mí me huele muy Sí. mal, ¿vale? Y como siempre decimos, Esto, para el largo esto me recuerda, plazo, productor, a sí. lo de que con el periódico del lunes se acierta la quiniela, ¿no? Claro, yo te pongo un precio objetivo cuando lleva un 1800 en año y pico, pues claro, pues apuesta segura. Sí, sí. Perdona Sí. que te había interrumpido. Sigue, sigue. Nada, y que como siempre decimos, ¿estas acciones son buenas? Pues sí, son cojonudas, y es que el gráfico lo dice, pero bueno, hay que tener cuidado cuando se entra porque son muy traicioneras a la hora de corregir, se corrigen de manera muy rápida y muy brusca, y por eso decimos que puede caer un 50, un 60% y aquí no ha pasado nada, tanto en Micron como en otras de su sector, y bueno, he hecho el ejercicio aquí de mirar el drawdown. Y vemos que, por ejemplo, Micron en 2022 tuvo una caída de un 50%, en el 2025 tuvo otra caída de casi un 55%, o sea que no es raro, que no nos lo inventamos, ¿vale? Que no es por meter miedo, hablamos siempre utilizando datos. Y si nos vamos a otras de su sector, pues vemos como AMD en 2022 tuvo una caída de un 63%, en 2025 tuvo otra y bueno, pues a lo largo de la historia vemos que ha tenido numerosas caídas del 60% y aquí no ha pasado nada porque al final la acción es alcista, pero claro, si entras en un mal momento, pues te puede dar Claro, un disgusto coste de interesante. oportunidad. Claro, no Efectivamente, significa, ¿te puedes comer un menos 60 y terminar positivo? Pues seguramente sí, porque ya vemos el histórico que llevan, pero el coste de oportunidad de nuestras carteras no tenemos dinero infinito, por desgracia, ¿no? Y ese coste de oportunidad, pues es muy relevante. Así que, pues como dice bien el productor, no es que seamos catastrofistas siempre ni mucho menos, pero nos gusta intentar por lo menos tener un buen timing y aprovechar efectivamente claro. acciones como estas que son pepinos auténticos, pero no en cualquier momento. O no De, es... Didi, perdón. No, que de hecho que con un buen timing, o sea, puede ser, vamos, Imagínate. son las mejores acciones, son las que más rendimiento te van a dar, pero con un mal timing, pues seguramente te vayan a dar un disgusto muy importante, luego te vengan las noticias negativas y que te hagan pensarte tu Claro, inversión, posiblemente salgas, la acción empieza a subir, bueno, pues todos hemos pasado por ahí en algún momento, ¿a que sí? sin duda, Y sin duda. claro, y bueno, y siguiendo con AMD, pues por ejemplo aquí vemos también que ha tenido una, dos y tres, y aquí estuvo rato, caídas de entre un 90 y un 97%. O sea que, Sí, cuidado, eso es. Sí, sí, sí. que son poca broma, que luego sí, que del fondo es alcista, pero bueno, pues por ponerlo un poco, no sé, por sacarlo No, aquí, no, que lo hemos venido comentando, que son acciones muy traicioneras, pues bueno, por mostrar aquí por qué lo decimos, ¿vale? Que no nos lo no es una inventamos. Opinión. Aquí no nos Ujú. inventamos nada. Y bueno, incluso si sacamos el ETF del sector, pues vemos que es que no es una cosa de AMD y de Micron solo, que no, que es de todas, ¿vale? O sea, de vez en cuando tienen correcciones y tienen correcciones muy profundas. Aquí vemos el ETF, pues que desde 2020 ha tenido tres correcciones de un 40% aproximadamente, ¿vale? O sea que, bueno, Ujú. pues por tenerlo en cuenta a la hora de invertir en estas acciones, ¿vale? Perfecto. Me ha gustado mucho este primer ejercicio, productor. ¿Te ha Venga, ¿qué más gustado? tenemos por aquí? Sí, sí. Pues pasamos. Venga. La statistica del día.
La estadística del día, bueno, volvemos a esta gráfica que nos traía Ryan Detrick, que la vimos ya por Ujú. el día 17, que decíamos que empezaba uno de los peores periodos de 10 días del año. Y me he dado cuenta, Mike, no son 10 días hábiles, ¿eh? Coge los días naturales, del 17 al 27, ¿vale? Ok, Y bueno, ok. pues ahora este tuit es de ayer y nos dice que ahora estamos aquí. O sea que, bueno, todavía quedaría algo de caída, todavía estamos en ese periodo malo de 10 días, ¿vale? Ujú. Otra cosita que nos trae Ryan Detrick, pues el rendimiento por mes y nos dice la barra dorada es desde 1950, la azul de los pasados 20 años, la verde de los pasados 10 años y la negra, o azul marino no se ve bien, Ujú. en los años de elecciones de midterm, ¿vale? Que Vale. bueno, estamos en uno de ellos. Y si nos fijamos, por ejemplo, en los pasados 10 años sí que junio es es un mes con buenos rendimientos, ¿vale? Aquí lo Ujú. tendríamos en torno a un 2% de rendimiento de media. Pero si Ujú. nos fijamos en los años de midterm, pues vemos Rogelio. que junio es pues el peor mes, ¿vale? Ujú. En años cuando hay elecciones de midterm. Así que bueno, sí que hay que resaltar también que julio tiene tanto en años de midterm como en años que no hay elecciones de midterm, tiene buenos rendimientos, ¿vale? Aquí lo tenemos que, bueno, pues todas las medias son positivas, tanto desde 1950 como los pasados 20 años como los pasados 10 años, ¿vale? Ujú. Aquí lo tenemos, así que Y bueno, después, por lo que veo, septiembre, ¿no? Parece que vuelve a ser, por lo que veo, que me parece muy interesante esta. septiembre, sí, septiembre malos rendimientos, siempre, vamos, estos son medias, Ujú. ¿vale? O sea, es de media, que algunos no significa que siempre sea así, sino que, pues, si Está claro, está calculas claro. la media de todos los años, pues te sale negativo, lo cual es significativo. Y Ujú. bueno, sí que es verdad que este año no se ha cumplido el patrón exactamente, porque si estamos en midterm, este año hemos tenido un marzo malo, con la guerra y demás, Guerra, claro. acordaos, Sí, sí. y Ujú. luego un abril y un mayo buenos, que aquí pues nos salían malos, pero Ujú. bueno, la estadística es esta y bueno, pues yo quería mostrarosla porque me parecía interesante. Vienes fuerte y productor, ¿eh? Muy Ven, buen primer ejercicio con lo de y Microsoft y muy buena estadística. Así que venga, enchufa el radar. vengo a tope. Radar, radar, dom, 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 dom. Radar del mercado. El radar del mercado, y aquí lo tenemos ayer, batacazo en Wall Street, ya decíamos que se viene la corrección y parece que ha empezado la corrección. El Nasdaq Ujú. 100 ayer cayó un 3,29%, ni más ni menos. El S&P 500 un 1,44% y el Dow Jones un 0,09%. Los futuros hoy bastante tranquilos, con leves rebotes. El futuro del Nasdaq rebota un 0,36%. El del SP 500 un 0,05% y el del Dow Jones que cae un 0,2%. En Europa, retornos mixtos. El futuro del DAX cae un 0,93%, el del CAC 40 rebota un 0,38% y el IBEX, que lo tenemos más o menos planito, que cae un 0,16%. El petróleo continúa su descenso, a ver cómo acaba la semana porque Mm. está en niveles clave. Hoy lo tenemos cayendo un 1,84%. Los metales, pues tenemos a los dos, tanto el oro como la plata, bajando un punto y medio porcentual. Y por último, el Bitcoin, que rebota hoy un poquito, rebota un 0,76%. En cuanto a las acciones, pues ya vemos, batacazo tremendo tras el leñazo que se pegó el Kospi con sus empresas Sí. grandes de semiconductores, pues vemos que esto se contagió a Estados Unidos y bueno, pues veis aquí auténticos leñazos, ¿vale? Nvidia que cayó un 4, Broadcom un 3, Micron un 13, AMD un 6, Intel un 6, SanDisk un 13, KLA un 9, bueno, Ujú. auténticos batacazos. Ayer fue un día muy rojo para el sector semiconductores y también para fabricación de productos, que estas también muchas están relacionadas con componentes electrónicos y demás, ¿vale? Por todo lo demás, pues la verdad que no lo hizo mal, se libró el resto del mercado y bueno, pues ayer día malo para los semiconductores y a mí me da a mí, Mike, que va a ser el primero de muchos.
Bueno, sí, sí, yo también lo pienso y volvemos a decir, hoy Micron a cierre, que puede ser un catalizador para, veremos para qué, nosotros mantenemos esa hipótesis de que queda aún corrección. Efectivamente. Y el IBEX, pues bueno, pues muy tranquilito. Ya comentábamos que estaba prácticamente plano y la verdad que no hay mucho que destacar. La banca tranquila, las eléctricas tranquilas, Inditex plana totalmente. Bueno, pues caídas de un 1,86 en ArcelorMittal. Subidas de IAG de un 1% que está bastante fuerte, está en zona de máximos. Y bueno, y una caída de un 2% para Amadeus. Y un 3,45 para Indra, que no lo había visto, Ujú, estaba aquí abajo escondida. Pues ujú. eso es lo único que podemos destacar del IBEX, Mike. Pues show me your graphs, Show me productor. your graph. Yo, show me your graph. Show me your graphs. Bueno, y empezamos con el contado del NQ. ¿Qué te parece la barrita de ayer, productor? Está tristona, está feucha. Y bueno, aquí simplemente pues recordar lo que tanto por estadística, por sentimiento, pero también por técnico, por nuestra forma de verlo, de entender el mercado, ya teníamos muchos elementos, o por lo menos varios y relevantes. El POC se nos situó en la parte alta. Teníamos un rango que además quedaba reforzado con los vencimientos, el rollover de junio a septiembre, y el precio veíamos con esa regla tan simplona que tenemos, pero bueno, que para nosotros es efectiva y sobre todo objetiva. En ningún momento el precio pudo, si hago un poquito de zoom aquí, dejarnos dos cierres consecutivos por encima de estos tres elementos técnicos que acabo de argumentar y que ya llevamos viendo semanas. Así que bueno, poco más que añadir, porque si nuestra hipótesis productor se mantenía cuando estaba por aquí el precio, pues con la barrita de ayer, ¿qué vamos a hacer más que reforzarlo, no? Pinta muy feo y Así que tenemos ahí un techito, ¿eh? Un doble techito ahí en el rango de referencia. sí, que Eh, podríamos proyectar, ¿no? Este giro de aquí, que bueno, quedaría aún para activarlo, pero No, bueno, no, 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 esa... no, te hablo del pequeñín a la derecha. A la derecha, a Ah, la vale, derecha. este giro nube de aquí ya activado, vale, te refieres a este grado Sí, menor, sí, sí, perfecto. que lo Vale, activó vale, vale. ayer. Sí, sí, sí. Correcto. Lo activó, como bien dice el productor, con un cierre por debajo y bueno, pues mira, justo la proyección nos llevaría muy a la zona de mínimos, donde aquí ya tendríamos un nuevo mínimo decreciente, si es que esto finalmente sucede, que nosotros pensamos que sí, y después ya activaría pues este grado mayor que estaba marcando, ¿vale? Así que bueno, iremos como nos gusta a nosotros partido a partido y café a café, pero de momento, como decía, si aquí pensábamos, de nuevo, por data, por sentimiento contrario y por técnico que no invalidaba una caída o un inicio de corrección bastante más profunda, pues lo de ayer no hace más que nos mantengamos, por supuesto, en nuestra hipótesis, ¿vale? Así que en base de rebotes, aquí no hay ningún cambio en este contexto diario. Vamos a repasar el futuro, ¿vale? Porque teníamos ayer, enseñábamos una zonita interesante para los que, para los que hacemos intradía, ¿vale? Bueno, primero en diario, en el futuro. Recordáis también que tenemos aquí un volumen, un rango, una sesión, en particular la del martes 9 de junio. Es el mayor volumen desde los aranceles, cuando salió el Tito Trump con la pizarrita a hacer el espectáculo aquel maravilloso. Bueno, pues entonces una sesión muy, muy importante, ¿vale? ¿Y por qué lo saco aquí de nuevo? Porque ayer nos chocó el precio con el POC. Así que este nivel, 29.646 puntos en el futuro del NQ, son para mí la absoluta clave desde ya y vamos, y por supuesto para las sesiones que restan de semana. De momento, como decía, fijaos que encontró soporte, ¿vale? Y hoy lo que ha probado de nuevo, o sea, el testeo ahí, de nuevo, también soporte, ¿vale? Pero clave para seguir proyectando hacia el sur, que nos rote, que nos consolide del lado corto, alejamiento, un par de cierres consecutivos en gráficos menores, intradía, ¿vale? Y posteriores testeos como resistencia, yo estaré muy atento, como digo, para buscar continuación bajista. Y también a colación del café de ayer, pues también mostraba este gráfico de 4 horas, ¿vale? Esta zonita de aquí está extraída, repito, de este contexto de 4 horas, pero nos solapa exactamente con el POC, ¿vale? Cuando utilizamos herramientas objetivas, pues nos suceden estas confluencias, aunque cambiemos de temporalidad, ¿vale? Y esta hipótesis, que es la que os estaba diciendo que yo voy a estar muy atento, pues hoy, estuve atento ayer y lo que resta de semana, pues eso, a una consolidación, es decir, quiero ver alejamiento y quiero ver un posterior testeo. Fijaos el control que tienen, porque si hago aquí un poquito de zoom, de nuevo, con esa regla simplona de los dos cierres consecutivos, fijaos cómo tuvimos ahí una vela potente a media tarde en la apertura americana, pero después intentaron recuperar algo, ¿vale? Así que alejamiento me refiero, pues es un par de velas consecutivas, dejando cierres y mínimos menores, para después ya activarme esta zona como búsqueda de señales bajistas y continuación corta, ¿vale? Y creo que de aquí
Bueno, vemos aquí el techito también que nos comentaba el productor, aquí se ve muy, muy alegre y este, por cierto, también está activado. Aquí obviamente se está activado en diario, Sí, sí. veíamos el del contado, perdón, pero aquí lo tenemos en el futuro. Creo que ya lo comentamos ayer porque justo nos lleva al volumón este de aquí, en la primera caída que vimos a inicios de junio, primera semana de junio, ¿vale? Que ya de romper esto, como digo, ya iremos café a café repasándolo todo, pero esta zona ya si la pierde, pues es muchísimo más protagonismo bajista. Pero de momento, también en este contexto de 4 horas, estructura de techo activada con los cierres por debajo de este mínimo de aquí, ¿vale? Así que yo, como digo, voy a estar muy atento a ver si en algún momento deja alguna hipótesis parecida a esta, ¿vale? Que de momento ahí está, entiendo que esté consumiendo tiempo aquí el precio, es una zona importante, por lo menos en un contexto de intradía o de un par de días vista, y muy atentos a esa posible consolidación del lado corto. Por volumen, en el futuro de momento no tenemos cambios, así que como digo, se mantiene esta zona como la clave. Y si no quieres añadir nada, paso con los alemanes, productor. Pasa, dale. Venga, vemos el contado primero, que también pues lo veníamos argumentando. Teníamos diferentes elementos técnicos, un POC de toda la caída de la corrección previa, otro POC de este tramito menor de aquí, ¿vale? Las líneas negras que estoy marcando. Freno al precio aquí y esta freno al precio hace unas sesiones. Y además, dos rangos, ¿vale? El de mayo, que solapaba con el del rollover que vimos la pasada semana, ¿vale? De los cambios de vencimiento de junio a diciembre. Y pues jornada bajista de momento y pues lo que decía en NQ, si nuestra idea era que el mercado tenía que corregir los índices, pues viendo lo que sucedió ayer y lo que está sucediendo hoy, perdón, pues seguimos con esa idea de corrección y bueno, y poco que añadir aquí. ¿Quieres comentar algo, productor? Nada que añadir. Estará el cafetero Juan Castro ya contento, joder, que estaba ahí, Sí. que sí, que recupera, que no recupera, que ya está cayendo el DAX, Juan. Sí, tiene toda la pinta y sobre todo por nuestra forma de entenderlo, estos elementos técnicos que estamos argumentando, cuanto más se aleje el precio, en este caso el lado corto, pues más confirmación aún, ¿vale? Porque de nuevo recuperar todo esto no va a ser fácil si el precio lo quisiera hacer. Así que sí, es cierto que nos comentaba Juan que además que creo que también trabaja con divergencias en el delta como yo, y Sí. bueno, o que lo tiene en cuenta y nos lo comentaba en comentarios, que por cierto os agradecemos mucho que interactuéis con nosotros, nos encanta leerlos, contestarlos y vamos, que estamos encantados. Así que, bueno, por mi parte, aquí nada más. Si quieres pasar al SP, productor. Venga. Pues aquí lo tenemos en pantalla y bueno, pues como el Nasdaq, vela muy fea ayer, hueco bajista, el cierre cerca de la zona de mínimos del día y bueno, pues yo es que el mismo escenario que llevo diciendo estos días, yo pienso que el mercado va a caer, el SP500 va a caer. Y bueno, la primera zona de control, ya lo he ido argumentando en programas atrás, pues está entre estos mínimos relativos en 7.237 y el POC de toda la subida, del perfil de toda la subida desde el conflicto de Irán, y que está en los 7.125, ¿vale? Así que esa es la primera zona de soporte, donde el precio podría hacer un descansito, pero vamos, yo creo que hacia ahí se dirige Mike, y vamos, ya sabéis que yo tengo la tesis de que el mercado va a seguir cayendo y que, bueno, pues finalmente veremos los 6.100 puntos en el SP500. Pero bueno, como ha dicho Mike, partido a partido, café a café, le iremos dando seguimiento y para mí, vamos, primera parada, sin duda, 7.237 puntos. Perfecto. Y paso al IBEX, que bueno, pues ayer nos hizo un ¿Cómo segundo... aguanta, Ahí ¿Cómo aguanta aguantando. el medievo a caballo ahí tranquilito, con el carro, con el burro ahí tirando, pero ahí aguanta firme y estoico de momento, sí, sí. La verdad que sí, porque ayer se caía Estados Unidos y él sí que aguantaba Europa, pero bueno, hoy ya cae el DAX en Europa, pero el IBEX se mantiene ahí firme en zona de máximos. Sí que nos hizo ayer un segundo cierre por encima de este rango, sí que es verdad que no tiene mucho alejamiento, yo tampoco, No. si nos deja alguna señal por aquí, yo tampoco la contemplaría, necesito algo más de alejamiento, lo que ha dicho Mai, pues dos cierres alegres, dos máximos crecientes, ¿vale? Algo más de alejamiento y un posible retesteo para tener en cuenta la ruptura del rango, ¿vale? Así que bueno, para mí el precio sigue trabajando aquí y mientras no haga alejamientos por arriba o por abajo, pues poco que decir, ¿vale? Por arriba sin freno, no, sin resistencias. Y por abajo, pues bueno, tendría la primera zona de soporte entre los 18.340 y los 18.500. IBEX, valor refugio, productor. Valor refugio, ¿eh? Sí, sí. Venga, paso con crudo, si te parece. Y aquí
Yo no sé qué piensa el productor, bueno, creo que vamos en la misma línea. Yo sigo pensando que va a ir largo. Es cierto que el precio me sorprende lo que está haciendo. También es cierto que técnicamente, más allá de lo que podamos pensar, bueno, pues por el memorándum de acuerdo, que no es un acuerdo, que es amistoso, que es fake news, que el estrecho se abre, que se cierra, bueno, y todas esas cosas que hemos repasado todos los días. Más allá de eso, como digo, el precio, yo ya marcaba esta hipótesis, la recuperación, perdón, de los 81,19 dólares, es decir, volver a meterse dentro de este rango prácticamente histórico, por lo menos en el medio plazo, y eso no lo ha hecho en ningún momento, ni se ha acercado. Entonces me sorprende lo que está haciendo, pero yo sigo pensando que en algún momento vamos a ver subidas en el crudo, ¿vale? Entonces vamos a pasarnos al gráfico semanal para tener un poquito más de niveles así relevantes, donde se podría detener. Vuelvo a recordar los 75 dólares, que es un... no, estamos a miércoles aún, nos falta la sesión de hoy, jueves y viernes, ¿no? Quiero decir, ¿podrían pelar la vela y cerrar por encima? Bueno, pues por supuesto que podrían. De no hacerlo siguiente nivel, pues el mínimo de este rango, que no ha sido testeado desde que se generó. Esta semana se inició el lunes 2 de marzo, ¿vale? Y es un volumen, como digo, muy relevante. Su mínimo, que no sé si lo he comentado, está en 69,20 dólares. Así que yo mantengo la idea de que el crudo, tarde o temprano, en el corto plazo me refiero, va a realizar subidas y probablemente yo creo que alegres, ¿vale? Me sorprende esta dilatación, pero técnicamente es cierto que en gráfico diario hemos visto como en ningún momento ha roto la secuencia de mínimos decrecientes. Así que bueno, pues pendiente por finalizar, recuerdo de nuevo los 75 dólares, ver este cierre semanal donde nos queda y ante el caso de que continúe corto con fuerza, pues esos 69,20 dólares es un nivel muy importante, ¿vale? Venga, pasamos al futuro de Bitcoin, que aquí nunca me sale, así que me voy a la lista directamente. Y bueno, nos comentaba el productor que tiene ligera rebote ahora mismo, no obstante aquí no me cambia nada, ¿vale? Habíamos visto los 64.000 dólares, que era el nivel que yo consideraba por nuestro sistema que debería dejar señales del lado largo para proyectar movimientos alcistas, ya repasamos cómo no lo puedo hacer. Y además todo lo contrario, nos dejó en la sesión del lunes una vela de rechazo, es decir, encontrando ya resistencia, una manipulación a esos 64.000 dólares y para mí ahora mismo el camino es directo, bueno, directo, por supuesto con rebotes intradiarios o de un par de días, pero quiero decir que yo creo que nos vamos productor de nuevo a la zona de los 60.000 dólares, que pasamos a ver de nuevo el contexto diario y que es el nivel absolutamente clave, ¿vale? Y que de perderlo nos vamos también por nuestra hipótesis, a cumplir un tercer impulso y a dejar al Bitcoin en precios pues, cercanos a los 52.000, 50.000 dólares, ¿vale? Comentamos aquí de nuevo, para los cafeteros que se van uniendo, que bueno, vimos la manipulación arriba, el precio desde aquí desplazó pues un 20 largo, ¿no? Desde el extremo superior al mínimo del rango, un 25% casi, y que no nos resulta para nada extraño que esté consumiendo tiempo, incluso rebotando algo en estos 60.000, porque este mínimo telita, ¿vale? Así que, bueno, pues lo que digo, yo creo que vamos a tener sesiones bajistas y que vamos a visitar más pronto que tarde de nuevo los 60.000 dólares. ¿Qué me falta, productor? Vamos con los metales. El oro. Sí. Vamos a ver el oro en gráfico diario. Veíamos también en los últimos cafés, bueno, un rango muy importante, de hecho el mayor volumen desde el COVID, desde el 2020, y en particular el mínimo de este rango situado en 4.196, pues decíamos, como digo, en los últimos cafés que aquí se la jugaba el oro, porque o recuperaba con una envolvente este cierre de aquí por debajo del nivel, o esto tenía dirección sur, ¿vale? Y lo que vamos a ver, o lo que parece que vamos a ver finalmente, es efectivamente un nuevo mínimo decreciente, ¿vale? Así que esta posibilidad de mínimo creciente, como digo, ya vimos que no se dio porque el precio no pudo envolver la vela previa, ¿vale? Y ahora mismo, pues, yo si tuviera que trabajar el oro, estaría, bueno, pues muy atento a la dilatación de este nivel y ver si dejan algún volumen. Porque este momento, como veis, absolutamente decreciente. Eso me invita a pensar que estas barras bajistas, por ejemplo, la de ayer que desplazó bastante, vamos, no tiene mucha parada, no tiene mucho freno y como digo, pues yo estaría atento si nos viene a dilatar aquí a ver qué sucede, ¿vale? Los 4.046 dólares. Y por último, bueno, la plata sí que al final ha llegado a los... A ver, un momento que no encuentro. La platita aquí. Vamos a verlo en gráfico semanal porque ya comentamos hace, pues esto debía ser finales de mayo, que la pérdida de los 64 dólares se ponía bastante fea para la plata. Además veíamos el posible módulo de arranque bajista, si mal no recuerdo, si tiraba un perfil, efectivamente teníamos el POC ahí, defendieron esa presión vendedora. Bueno, todo esto, como digo, lo tenéis en todos los cafés previos. Y la pérdida de los 34, como así hizo con esta vela potente, lo que pintaba es que nos venía a dilatar
bueno, justo esos mínimos que hemos visto en oro que están pendientes, pues aquí, como digo, en la sesión de hoy ya los tenemos dilatados. Volumen absolutamente decreciente, por lo tanto, síntomas de parada, siendo objetivos, de momento no veo ninguno. Si los vemos, lo comentaremos en un café, pero bueno, ese objetivo, esa zona que veíamos de la plata está cumplida. Y poco más que comentar, productor, por aquí. Pues venga, Ya Give me sabes, some- es donde vamos. Hey, give me your scalping shit. That briefing. Venga, vamos con la única operación que hice ayer. Vemos primero los números, ejecuciones y después contexto. Operación a media tarde, 17 y 33 minutos, operación con 2 contratos, que fue bastante rápido. De hecho, no me dio tiempo ni a mover la orden. Yo en el ATM, que es lo que configuramos, por lo menos que hacemos scalping, cuando entramos a mercado, una vez que entra el precio, nos pone ya directamente el productor una orden de stop y una orden de objetivo, ¿no? Ante el caso de que hubiera mucha volatilidad. Y a mí no me dio tiempo ni a moverlo, ¿vale? Así que lo tenía en más 10 puntos. Y por eso me salí finalmente, se fue directo, $393 netos ya, con esa comisión de 7 por los 2 contratos. Y como digo, pues fue una operación muy rápida. Vamos a ver ahora la ejecución. Esta es la sesión de hoy 24, miércoles, que de momento no tengo ejecuciones porque no he operado. Y vamos a ver esta de ayer. Hago un poquito de zoom. El mercado venía cayendo con fuerza, ¿vale? Yo tomé un largo. Y aquí lo quiero que veamos primero. Ahora veremos la zona, como digo, en TradingView. Y bueno, la estructura es una estructura de consolidación, es decir, de superación de una zona que tenía por aquí, repito, lo veremos en TradingView. Quiero que veamos en el delta acumulado cómo mantenía un comportamiento sano, ¿vale? Es decir, el precio venía cayendo con fuerza, tenemos aquí un máximo creciente en relación a estos máximos que estoy marcando aquí y el delta acumulado marcaba de igual forma fuerza por parte de los compradores agresivos. Así que en ese sentido no había divergencia y apoyaba mi tesis de que el precio podía desarrollar largo, y como digo, pues al girar esta barra del lado largo en una zona que ahora veremos en TradingView, me meto largo en su rotura, en su máximo, y el precio, como veis, 56.25, 66.25. Como digo, una vez que me entró, me sale el stop automáticamente, que ajusto, y lo primero que ajusto es el stop, ¿no? Y lo segundo, voy al objetivo, y es que se fue directo, y por eso no pude, porque lo podría haber estirado por sistema hasta el máximo, como siempre, de la estructura. En este caso, como digo, fue tan rápido que no me dio tiempo ni a moverlo, ¿vale? Y por último vemos en TradingView el contexto, la zonita. Aquí veíamos el castañazo que se fue pegando ayer a lo largo de la sesión desde Europa y en la apertura americana el NQ. Y aquí ya si hago zoom, vemos cómo empieza a diferentes zonas de volumen. ¿Se me ha cortado, productor? ¿Que he dejado de escuchar la música? estás de nuevo ahí. Se te había cortado un poco. Mike. Venga, que no se nos puede Venga, venir vuelta a la abajo vida. esto. Venga, Termina. dale. No, bueno, pues nada, aquí veíamos que no había divergencia en el delta, la estructura de consolidación, aquí tengo una zona de volumen que el precio finalmente consigue superar y yo me meto aquí buscando una continuación larga, ¿vale? Venga. La píldora del día. La píldora del día. La píldora del día, perdonad que hemos tenido un problemilla técnico, hemos tenido que cortar, pero ya estamos de vuelta, ¿vale? Y bueno, hoy vamos a resolver dos preguntas de nuestros amigos cafeteros. La primera era de Alfonso y nos preguntaba que qué tal veíamos Air Liquide, empresa francesa, empresa química, mercado francés, para una cartera pues tranquila, entiendo que de medio largo plazo. Y bueno, pues la verdad que a mí personalmente me gusta, ya vemos que la inercia de fondo es muy alcista. Sí que es verdad, lo mencionaba él también en el comentario, que es un poquito lenta, desde que salió a bolsa en el año 94, tiene una subida de un 2.285%, que no está nada mal, pero bueno, en comparación con otras empresas, pues se puede quedar algo corto, pero bueno, la inercia de fondo es impecable. Y luego además me he dado cuenta, Mike, que es una empresa que desde el año 94, o sea, en 32 años, la mayor corrección que ha tenido, aquí la tenemos en 2009, es de un 39%. Es una, vamos, que... Con crisis de por medio fuertes, o sea, es la otra cara de la moneda a que si no es una acción, por supuesto, alcista, no con unos resultados tan alegres como otras quizás de otros sectores y demás, pero o otro tipo de acciones, pero claro, la cara de la moneda es eso, es que te ha bajado un 30%, con crisis de por medio, ¿sabes? O sea, está muy bien, es un traslado muy, muy elegante.
Efectivamente, ¿sabes? sí que tuvimos la crisis de las .com, que se pegó el mercado un batacazo increíble, y tenemos la crisis de 2007-2008, que también Claro. pues hemos visto a empresas caer, pues ya hemos visto al principio del programa, pues un 90, un 95, bueno, pues cada una a su estilo, cada empresa tiene su personalidad en bolsa. Y bueno, esta la verdad que es una empresa muy tranquila, pero vamos, que poco a poco pues te va dando dinero. Entonces, pues bueno, a mí personalmente es una acción que yo sí que la veo para una cartera tranquila y bueno, pues que te vaya dando dinerito poco a poco y con pocos disgustos, ¿no? 100%, sí, sí, totalmente de acuerdo. No sé si lo dice para entrar ahora o que la tiene ya, porque bueno, sí que si nos fijamos aquí podría estar en el techo de un canalito de corto o medio plazo. También Ujú. nos ha dejado el volumen de este último impulso alcista, nos lo ha dejado arriba. No sé si el timing sería el mejor ahora mismo, pero bueno, pues sí que es verdad que en cuanto a una pequeña corrección es una empresa que yo creo que se puede incorporar a una cartera tranquila. Sin ser esto una recomendación, que ya sabéis, aquí no damos recomendaciones, ¿vale? Mm, mm. Pues Y muchas gracias al cafetero, porque además yo, como siempre digo, no la conocía y esta también la gracia de generar así comunidad, ¿no? Así que muy buena acción, drawdowns de broma prácticamente comparados con otros que hemos visto en el café de hoy. Y sí, nada, muy, muy interesante, productor. es como lo opuesto a las de Sí, sí, semiconductores, ¿no? Es que es la otra cara de la moneda. totalmente. Rendimientos más pequeñitos, pero con disgustos más pequeñitos también. Así que bueno, hay perfiles de inversor que les gusta este tipo de empresas y vamos, a mí me parece Perfecto. que es interesante. Y Sí, sí. la segunda pregunta de otro amigo cafetero era de nuestro amigo Poli, que nos Ujú. preguntaba por Berkshire Hathaway, la de nuestro querido Warren. Warren. Y bueno, pues también es una empresa alcista de fondo. Salió pues más o menos como Air Liquide. Está en el 96 y la subida es muy parecida. Es de Ujú. un 2.283, muy similar al comportamiento de Air Liquide. También tampoco da muchos disgustos, ¿vale? Aquí tenemos que la mayor corrección fue de un 52% en el año 2009 también. La verdad es que Ujú. se parecen mucho los gráficos, ¿eh? Son empresas muy Sí, sí. tranquilas que poco a poco te van dando dinero, no te dan unos rendimientos brutales, pero bueno, la verdad que es una empresa que está bien y nos preguntaba que como defensiva que qué nos parecía en comparación con Orly. Y bueno, Es que Orly Orly Poli nos gusta mucho. es Sí, que sí. Orly es mucha Orly, ¿vale? Porque vamos a sacar Orly, la voy a comparar aquí, voy a poner misma escala de porcentaje y claro, es que si sacamos Orly, pues aquí está Orly, ¿vale? Con un 26.000%, casi 27.000 desde el año Ujú. 96, que es cuando salió Berkshire Hathaway. Y claro, pues hemos visto que Berkshire Hathaway pues tiene un 2000% de rendimiento, ¿vale? Entonces, pues es que Orly es mucha Orly. No te puedo Sí, decir otra cosa. ¿Significa eso sí. que Berkshire Hathaway es una acción mala? No, pero No. es que claro, lo estás comparando con el Messi de las Sí. acciones. Es cierto, estoy viendo ahora rápidamente, no hace falta que lo pongas tú, en O'Reilly. Bueno, fíjate, el máximo drawdown que fue las .com No, alcanzó un menos 63%, que tampoco es, porque tú has dicho que esta en particular ha hecho ¿cuánto? ¿Un 50? La sí, de Buffett. un 50 en torno a un 52, sí. Pues siendo el máximo de O'Reilly en el 2000 un 61 y viendo el rendimiento que aporta una y que yo, a ver, como dice el productor, ¿es una acción mala? Pues no, pero es un viaje del inserso un viaje organizado y la otra es pues irte con la mochila más rápido, ¿no? Sí. No sé. Me ha sorprendido, ¿eh? Pensaba que O'Reilly podría haber tenido alguno más, pero fíjate que ha sido solo el de las .com y después el que estás marcando que sea un patrón, digamos, de medio plazo de drawdown. No sé cuánto, está en un 40, En ¿no? torno a un 40%, sí, que es una acción que te da pocos disgustos y te da Sí, además un rendimiento brutal. Y además, defensivamente, o sea, es que la miramos cada día, Mike y yo, cuando baja el mercado, es que le gusta que baje el mercado. sí, sí, sí. Le excita a O'Reilly que el mercado caiga. Sí, Sí,
Es una de nuestras debilidades, lo cual en bolsa eso no está muy bien, pero en este caso está justificado porque la acción, pues lo que dice Dari. Por drawdown, muy buena. Como defensiva contra el mercado está pachucho, muy buena. Rendimientos espectaculares, pues si se puede tener un ojito derecho, ¿no? Que sea Sí, este estilo de acciones. Y en nuestro caso, O'Reilly es una de ellas sin ninguna duda. Así que bueno, pues la de Buffett está fantástica, como la otra que hemos visto, no recuerdo cómo se llama, pero también está muy bien, pero Air claro, para mí Liquid. están en una Air Liquid, pero están siendo buenas, para mí están en una liga menor, claramente en comparación, por ejemplo, a O'Reilly. Pero es mi opinión, vamos, Sí, bueno, y con datos además, ya os digo, que ese drawdown en una empresa que está desplazando lo que desplaza O'Reilly en un contexto histórico son drawdowns muy tranquilos, que el mercado se ha pagado castañas, crisis y guerras, y bueno, pues que te caiga un 60 una vez y después que te haga una media de un 40 como patrón de medio y largo plazo de drawdown, está fantástico con ese sí. tipo de rendimientos. Así que nada más que añadir por mi parte. Son buenas, pero para mí O'Reilly juega una liga mejor. Perfecto. Pues venga, te voy a pedir que te arrastres tú ahora, Mike. Venga, pues mira, hace calor, por lo menos aquí en España, es verano. Yo creo que darle al like es gratis, ¿no? Tampoco sudas mucho porque es mover así un poquillo el cursor y dar al like, así que nos hace muy feliz, nos ayuda, como dice siempre el productor, a que el algoritmo, que nos parece que está un poco atontado, ¿no? Pues lo mejoremos entre todos con Es un contenido que poco, para nosotros es un poco cabrón, ¿eh? hacemos un poco cabroncete y este Sí. contenido, pues para nosotros lo hacemos con mucho cariño, nos parece que es de calidad, por supuesto intentaremos seguir mejorando, pero como decimos, pues si nos dais un like, nos ponéis un comentario y suscribís, nos ayudáis mucho y poco más, pues que paséis un maravilloso miércoles 24 de junio y mañana más café y más mercados. Y cuidado con Micron esta noche, productor, acuérdate de Micron. Efectivamente, hasta mañana. Yeah. Chao. Si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Daddy Mike te esperan, los mercados se entienden. Entre swing y scalping, el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la reacción. Nos vemos la próxima con foco y precisión. Con foco y precisión.